Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Luis María Uribe, una vida entregada a los enfermos de lepra en Corea del Sur. El Papa Francisco cumple 12 años de pontificado en medio de desafíos de salud. Obispos de México piden intensificar la oración por los desaparecidos en Cuaresma. No creyentes también piden por la salud del Papa Francisco. Uruguay, llamado a la oración y acción por las vocaciones. Chile, reabre el seminario de Concepción con esperanza en las vocaciones. Polémica en Kansas por misa negra frente al Capitolio. Indonesia, piden liberar a persona transgénero encarcelada por comentarios sobre Jesús. Iglesia Oriental en India pide investigar la yihad amorosa. Obispos franceses promueven restauración del patrimonio religioso para avivar la fe. 3 cristianos conversos condenados a 40 años de cárcel en Irán. Madre de 15 hijos, es reconocida en España por su dedicación familiar. Debate en la Corte Suprema de Estados Unidos por la primera escuela virtual católica. Alarma por la drástica caída de católicos hispanos en Estados Unidos. Persecución a cristianos en el mundo alcanza niveles alarmantes. Luis María Uribe, una vida entregada a los enfermos de lepra en Corea del Sur. El franciscano Luis María Uribe ha dedicado casi medio siglo a servir a los enfermos de lepra en Corea del Sur, convirtiéndose en un hermano y guía espiritual para ellos. Nacido en Guernica en 1946, creció en un hogar de profunda fe cristiana, lo que marcó su vocación religiosa. Tras ordenarse sacerdote, inició su labor misionera en Paraguay y Bolivia, pero fue en Corea donde encontró su destino definitivo. Durante 2 años estudió la lengua y cultura local, hasta que se integró en una comunidad franciscana encargada de un asilo de ancianos y una leprosería. Desde su llegada, ha acompañado a cientos de enfermos hasta su último aliento, asegurándose de que reciban un trato digno incluso después de su fallecimiento. En total, ha visto partir a 628 personas a quienes consideró sus hermanos. Su labor no solo se centra en el cuidado físico, sino también en la cercanía espiritual, compartiendo con ellos su vida diaria. Con la ayuda de frailes y religiosas coreanas, además de un equipo de apoyo, continúa su misión con los 60 pacientes que aún residen en el lugar, reafirmando su compromiso de estar con ellos hasta el final. El Papa Francisco cumple 12 años de pontificado en medio de desafíos de salud. El 13 de marzo marca el 12º aniversario del pontificado del Papa Francisco, quien ha enfrentado diversos problemas de salud a lo largo de su vida. Recientemente, ha estado hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma debido a una bronquitis que evolucionó en una neumonía bilateral. Según el último parte médico, su estado ha mejorado y su tratamiento con oxigenoterapia y ventilación mecánica ha mostrado avances positivos. Una radiografía de tórax reciente también confirmó una evolución favorable. Aunque en sus primeros años como papa su salud se mantuvo estable, con el tiempo ha tenido que recurrir al uso de silla de ruedas y andador debido a problemas en la rodilla. Además, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, como la extracción de parte de su pulmón en su juventud y una operación de colon en 2021. Pese a estos desafíos, Francisco sigue adelante con su misión, afrontando cada obstáculo con determinación y fe. Obispos de México piden intensificar la oración por los desaparecidos en Cuaresma. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha hecho un llamado a los fieles para dedicar esta Cuaresma a la oración por las personas desaparecidas y sus familias. Los obispos manifestaron su indignación y dolor tras el descubrimiento de un campo de exterminio del crimen organizado en Jalisco, el cual incluía crematorios clandestinos. Según señalaron, este hallazgo es una muestra más de la crisis humanitaria que atraviesa el país y de la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. Además, expresaron su preocupación por el incremento del 40% en las desapariciones, mientras que las cifras oficiales reportan una disminución de homicidios. Reconocieron la incansable labor de las madres buscadoras y exigieron al gobierno una respuesta inmediata para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Finalmente, reafirmaron el compromiso de la Iglesia en la construcción de la paz y la defensa de la dignidad humana, instando a la sociedad a unirse en la lucha por la justicia. No creyentes también piden por la salud del Papa Francisco. El cardenal George Jacob Coe-Bacad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, destacó que incluso quienes no profesan la fe cristiana han expresado su apoyo y preocupación por la salud del Papa Francisco, quien permanece hospitalizado desde el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral. Durante el rezo del Rosario por la recuperación del pontífice, celebrado en el Aula Pablo VI del Vaticano, el cardenal resaltó el cariño y la admiración que muchas personas de diversas creencias, e incluso no creyentes, sienten hacia el Santo Padre. El rezo, que
que fue transmitido en directo en la Plaza de San Pedro, se realizó después de la séptima meditación de los ejercicios espirituales, seguida también por el Papa desde el hospital. En su mensaje, el cardenal Coobacad llamó a confiar la salud del pontífice y la de todos los enfermos a la protección de la Virgen María. Asimismo, subrayó la importancia de la oración de los más necesitados, recordando un pasaje del libro del Eclesiástico que exalta la eficacia de la súplica del pobre ante Dios. La jornada concluyó con la tradicional oración por el Papa y la invocación a la Virgen María para alcanzar la salud del cuerpo y el espíritu. Uruguay, llamado a la oración y acción por las vocaciones. La organización Iglesia Joven de Montevideo ha convocado a los fieles a unirse en oración, ayuno y obras de misericordia para pedir por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas en Uruguay. Esta iniciativa surge tras el año vocacional 2024 y busca dar continuidad a la oración que ya ha dado frutos, reflejados en la incorporación de 5 nuevos seminaristas al Seminario Cristo Rey y 4 jóvenes que iniciarán su camino en comunidades religiosas. Iglesia Joven, plataforma de comunicación de la Vicaría de Adolescentes y Jóvenes, destacó la importancia de la unidad en la súplica al Señor para que envíe más vocaciones. El programa consiste en mantener una cadena de oración ininterrumpida cada viernes desde el 7 de marzo hasta el 19 de diciembre. Los participantes pueden comprometerse a orar, ayunar y realizar obras de misericordia en fechas específicas, inscribiéndose a través de WhatsApp. Estas obras pueden ser de carácter corporal, como asistir a los enfermos o alimentar a los necesitados, o espirituales, como enseñar, aconsejar y consolar. Impulsada por el cardenal Daniel Sturla y jóvenes de la Arquidiócesis, esta iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a quienes sienten el llamado a la vida consagrada. Chile, reabre el Seminario de Concepción con esperanza en las vocaciones. Tras varios años y nuevos ingresos, el Seminario de Concepción, Chile, ha reabierto su etapa de propedéutico, dedicada al discernimiento vocacional, con la admisión de 3 jóvenes. La misa de apertura, celebrada en la parroquia El Sagrario, fue presidida por el arzobispo Sergio Pérez de Arce, quien calificó este evento como un símbolo de esperanza para la iglesia local. Aunque reconoció que la falta de vocaciones sigue siendo un desafío en Chile, destacó la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes discernir seriamente su llamado. Los nuevos seminaristas son Alexis Ollarce, de 23 años, quien dejó la carrera de arquitectura para seguir su vocación, Francisco Gallardo, de 26 años, sociólogo que sintió el llamado al notar la falta de sacerdotes en las comunidades, y José Miguel Reyes, de 30 años, quien trabajó como sacristán y contador antes de decidirse a dar este paso. Cada uno de ellos ha vivido un proceso de discernimiento acompañado por la Iglesia y ahora comienzan su camino de formación con fe y esperanza. Polémica en Kansas por misa negra frente al Capitolio. La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, afirmó que no puede impedir la realización de una misa negra organizada por un grupo satanista en los terrenos del Capitolio estatal el 28 de marzo. Aunque la mandataria decretó que el evento no podrá realizarse dentro del edificio, explicó que su deber es garantizar la libertad de expresión, lo que ha generado una fuerte oposición entre la comunidad católica. La convocatoria del grupo Satanic Grotto busca consagrar los terrenos a Satanás, lo que ha motivado una petición para cancelar el evento, que ya ha reunido más de 34.000 firmas. El director de la Conferencia Católica de Kansas, Chuck Weber, criticó la respuesta de la gobernadora, calificándola de condescendiente y permitiendo, en su opinión, un acto de odio anticatólico. Además, denunció que líderes católicos han sido acosados con amenazas blasfemas. Ante la imposibilidad de detener la actividad, los obispos de Kansas han llamado a responder con oración y obras de caridad. Instituciones como el Benedictine College han anunciado que ofrecerán oraciones y adoración eucarística por la conversión de los organizadores. Casos similares han sido bloqueados en el pasado, como ocurrió en la Universidad de Harvard en 2014, cuando una misa negra fue cancelada tras una fuerte protesta. Indonesia. Piden liberar a persona transgénero encarcelada por comentarios sobre Jesús. Líderes cristianos en Indonesia han solicitado la liberación de Ratu Talisa, una mujer transgénero musulmana que fue condenada a casi 3 años de prisión por incitación al odio tras realizar comentarios sobre Jesucristo en redes sociales. El padre Aloysius Budi Purnomo, de la Conferencia Episcopal de Indonesia, señaló que castigar a alguien por insultar a Jesús no es coherente con la enseñanza del amor cristiano, recordando que Cristo llamó a orar incluso por los enemigos. El caso surgió cuando un ciudadano cristiano denunció a Ratu por considerar que su publicación era blasfema, aunque los fiscales aplicaron una ley de medios en línea para procesarla por discurso de odio. Mientras la Fiscalía busca una condena aún más severa, grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han rechazado el veredicto, argumentando que atenta contra la libertad de expresión.
También han denunciado que la ley de blasfemia en Indonesia ha sido utilizada para perseguir a minorías religiosas y que su abolición evitaría futuros abusos. Iglesia Oriental en India pide investigar la yihad amorosa. Los obispos católicos de Kerala han solicitado a las autoridades nacionales y estatales que investiguen la denuncia de un líder político sobre la supuesta conversión forzada de 400 jóvenes cristianas a través de matrimonios fraudulentos, fenómeno conocido como yihad amorosa. En un comunicado del 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Públicos de la Iglesia Sirio-Malabar instó a una investigación de alto nivel sobre estas acusaciones presentadas por P.C. George, exlegislador y actual miembro del partido pro-hindú BJP. George declaró en una conferencia el 9 de marzo que solo en la región de Meenachal, en Kottayam, 400 jóvenes habían caído en esta práctica, y solo 41 lograron regresar. Además, advirtió sobre el hallazgo de explosivos y actividades ilegales en la región, señalando un posible aumento del extremismo. La Iglesia enfatizó su preocupación por estos casos, alertando sobre el creciente número de incidentes relacionados con drogas y radicalización. Sin embargo, opositores han denunciado a George por incitación al odio, mientras que el gobierno indio ha rechazado previamente la existencia oficial de la yihad amorosa en el país. Obispos franceses promueven restauración del patrimonio religioso para avivar la fe. La Conferencia Episcopal de Francia ha publicado un informe sobre la conservación del patrimonio religioso, destacando su impacto en el renacer del interés por la fe. Este proyecto, iniciado en 2023 y concluido en diciembre de 2024, busca preservar iglesias históricas en colaboración con las autoridades públicas. Como ejemplo, en Marsella se ha iniciado la restauración de la estatua dorada de la Virgen María en la Basílica de Notre-Dame de la Garde, un icono visitado por millones de personas cada año. Además, el informe propone mecanismos de financiamiento para las renovaciones y estrategias para dar nuevos usos a templos en zonas despobladas. Más allá de la arquitectura, los obispos resaltan el valor del patrimonio inmaterial, como peregrinaciones y festivales religiosos que han resurgido en los últimos años. Este renovado interés también se refleja en el récord de bautismos durante la Pascua de 2024, lo que sugiere que la preservación del legado religioso no solo fortalece la cultura, sino que también puede ser un puente hacia la fe. 3 cristianos conversos condenados a 40 años de cárcel en Irán. Las autoridades iraníes han condenado a 3 cristianos conversos, entre ellos una mujer embarazada, a un total de 40 años de prisión bajo cargos de actividades contra la ley islámica y propaganda contra el Estado. Según el portal Article 18, Abbas Ohri, Mehran Shamloui y Narges Nasri fueron sentenciados por el Tribunal Revolucionario de Teherán en un fallo sin atenuantes, con penas adicionales como multas, restricción de derechos civiles y prohibición de viajar. La condena a Narges, quien se encuentra en la mitad de su embarazo, coincidió con el Día Internacional de la Mujer, lo que ha generado críticas a nivel internacional. Los 3 cristianos fueron detenidos en 2024 durante redadas en sus hogares, donde se confiscaron Biblias y otros objetos religiosos. Durante el juicio, se les acusó de participar en reuniones de culto y difundir contenido cristiano en redes sociales. Este caso se suma a una creciente ola de represión contra minorías religiosas en Irán, denunciada por organismos internacionales. Paralelamente, Somaye Rajavi, otra cristiana detenida en febrero, fue liberada tras pagar una fianza de $40.000, en lo que activistas califican como una táctica opresiva para castigar económicamente a los creyentes. Madre de 15 hijos, es reconocida en España por su dedicación familiar. En una ceremonia especial realizada el 7 de marzo en la Real Casa de Correos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó un reconocimiento a Paloma Carmona González, madre de 15 hijos, por su dedicación a la familia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Paloma, quien decidió renunciar a su vida laboral para centrarse en la crianza de sus hijos, expresó su alegría y gratitud, resaltando que su matrimonio, basado en la fe y el apoyo mutuo con su esposo, ha sido la clave de su vida familiar. Durante su discurso, destacó el valor de educar en el amor y el perdón, señalando que su familia es una gran unión de 53 personas, incluyendo hijos, nietos y yernos. Sorprendida por el premio, confesó que jamás imaginó que ser madre podría ser motivo de reconocimiento, aunque considera positivo que se valoren el papel de la familia y la maternidad en la sociedad actual. En el evento, Paloma también enfatizó la importancia de confiar en Dios y recordó con gratitud a sus padres, quienes le transmitieron la fe como la mejor herencia. Debate en la Corte Suprema de Estados Unidos por la primera escuela virtual católica. La Corte Suprema de Estados Unidos ha iniciado el análisis de un caso que podría marcar un precedente en la educación religiosa del país. La controversia gira en torno a la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla, que busca convertirse en la primera institución educativa católica financiada con fondos públicos en el estado de Oklahoma.
Los abogados de la escuela argumentan que negarle acceso a estos recursos, disponibles para otras escuelas charter, constituye una forma de discriminación religiosa que viola la primera enmienda. Este caso ha reavivado el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado en el sistema educativo. Mientras que los defensores de la escuela citan precedentes judiciales favorables al financiamiento de instituciones religiosas, los opositores advierten que podría difuminar la frontera entre educación secular y religiosa. Con el auge de la educación virtual tras la pandemia, la resolución de este caso podría tener implicaciones a nivel nacional, influenciando el acceso a la educación católica en áreas rurales o con pocas opciones escolares. Alarma por la drástica caída de católicos hispanos en Estados Unidos. Un estudio reciente del Pew Research Center ha revelado una significativa disminución en el número de hispanos que se identifican como católicos en Estados Unidos. Entre 2007 y 2023, el porcentaje de adultos hispanos que profesan esta fe pasó del 58% al 42%, una caída de 16 puntos que preocupa a líderes religiosos y sociólogos. Este declive es especialmente impactante dado que los hispanos representan el 36% de los católicos en el país, siendo el grupo étnico más numeroso dentro de la Iglesia. Los expertos atribuyen esta tendencia a diversos factores, como la secularización general de la sociedad, la influencia de la cultura estadounidense en las nuevas generaciones de inmigrantes y el crecimiento de iglesias evangélicas entre los hispanos. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha implementado estrategias para contrarrestar esta disminución, incluyendo programas de formación bilingüe y el fortalecimiento de tradiciones religiosas latinoamericanas en la liturgia. Sin embargo, las cifras sugieren que el reto para la Iglesia Católica seguirá creciendo en los próximos años. Persecución a cristianos en el mundo alcanza niveles alarmantes. Un informe de la organización Puertas Abiertas ha revelado que más de 380 millones de cristianos en el mundo enfrentan altos niveles de persecución o discriminación debido a su fe. La nueva lista mundial de la persecución 2025 destaca 50 países donde ser cristiano implica un riesgo extremo, encabezados por Corea del Norte, seguido de Somalia, Yemen, Libia y Sudán. En estos lugares, la persecución se manifiesta a través de violencia, restricciones gubernamentales y presiones sociales que afectan la vida de los creyentes. Nigeria es uno de los países más afectados, con más de 3.100 cristianos asesinados por su fe en el último año, lo que representa el 69% del total de muertes de cristianos en el mundo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que grupos extremistas como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental están detrás de estos ataques, dirigidos especialmente contra comunidades cristianas en el norte y centro del país. La persecución religiosa sigue siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos, afectando la libertad de culto en distintas partes del mundo. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.